¿Estamos bien? Sí. Bueno, buenas tardes. Estamos al completo, tal como nos deja el virus. Y tenemos la fortuna de tener hoy una conferenciante de excepción, que ya tiene que haber estado aquí en noviembre, pero esto de la pandemia es como es y tuvimos que aplazar. Mejor, porque así tenemos la ocasión de disfrutar ahora, lo cual está muy bien, ¿verdad, Paula? Bueno, con esto cerramos el ciclo sobre ciudades barrocas, que ha despertado mucho interés, como era previsible, y en el caso de Coruña, pues más, por aquello de que estamos donde estamos, y siempre resulta muy apetecible descubrir de dónde venimos. Además, una etapa, la barroca en Coruña, especialmente significativa, con edificios de indudable interés. Por recordar alguno, la iglesia de los jesuitas, por aquello de Andrade y por aquello del año de Andrade. Paula es doctora por la Universidad de Santiago, ha publicado un montón de artículos y ha estado en muchas universidades extranjeras impartiendo cursos. Bueno, hoy nos va a hablar de Coruña, ciudad barroca. Muchas gracias. Voy a hablar desde la TRI, pero antes de nada quería dar las gracias al profesor Miguel Taín Guzmán, que organizó este ciclo, que hoy no está aquí, pero fue quien me invitó a dar esta conferencia, y por supuesto a Celestino y a la Real Academia Galega por brindarme la oportunidad de hablar hoy aquí, además una institución con la que vengo colaborando desde los últimos años, ¿no? Y lo cual para mí es un verdadero honor y un placer, y que espero que esta colaboración continúe y se extienda en el tiempo. Tradicionalmente cuesta pensar en La Coruña, cuya imagen histórica se asocia sobre todo a la arquitectura burguesa de los siglos XIX y XX, como una ciudad del barroco. Sin embargo, entre la arquitectura modernista y racionalista, las casas con galería o los muchos ejemplos de viviendas vinculadas al desarrollismo del siglo XX que han ido poblando, sobre todo la pescadería, todavía conservamos muestras significativas de los edificios de los siglos XVII y XVIII. El arte y los principios estéticos del barroco se asentaron tardíamente en Galicia, consolidándose en el último tercio del siglo XVII. Sin embargo, su presencia en la región acabó siendo muy intensa, dejando una huella profunda en todo el territorio, desde las principales urbes al rural. La Iglesia, a través de obispos, cabildos y las órdenes religiosas, fue la principal promotora, y por ello, como se ha visto en este ciclo de conferencias, las huellas más palpables del barroco urbano lo encontramos en las ciudades episcopales, con Santiago a la cabeza. Entre la segunda mitad del siglo XVII y hasta bien avanzado el XVIII, las ciudades gallegas experimentaron una renovación que afectó principalmente a los edificios de poder espiritual y temporal: catedrales, monasterios, iglesias, ayuntamientos, cárceles, palacios urbanos, etc. Dadas estas circunstancias, no nos debe extrañar que las huellas barrocas que conservamos en Coruña se correspondan principalmente a edificios religiosos, aunque, como vamos a ver, no son las únicas. Durante los siglos XVI y XVII, Coruña experimentó una serie de acontecimientos que condicionaron su devenir histórico hasta prácticamente el siglo XIX. Uno de los principales deriva de la creación en tiempo de los Reyes Católicos de la figura del gobernador de Galicia, cabeza de la audiencia y capital general, y responsable de ejercer las funciones del gobierno del reino. Los monarcas habían planteado que esta institución, este personaje, fuera itinerante. Sin embargo, en el año 1578, y tras varias tentativas, la ciudad de La Coruña consiguió convertirse en sede definitiva de la Real Audiencia. Su instalación atrajo nueva población a la ciudad,
estimándose que para los siglos XVII y XVIII la institución mantenía unas 250 familias. Por un lado, supuso la llegada de familias de la nobleza foránea, ya que los alcaldes mayores no podían ser del reino. Familias que con el tiempo se acabarían instalando en la ciudad. Pero además había toda una serie de escribanos, procuradores, relatores, abogados que sí pertenecían a la jerarquía gallega y que se asentarían en la ciudad alta, es decir, la ciudad vieja. Además, las órdenes religiosas y los nobles, que poseían buena parte del territorio gallego, solían mantener procuradurías en la ciudad para atender los numerosos pleitos que solían tener. En definitiva, el asentamiento de la Real Audiencia dio a la ciudad un carácter administrativo que nunca antes había tenido, que se consolidó configurando el carácter social de la urbe y que, con los cambios propios del paso del tiempo, ha llegado hasta la actualidad. En el siglo XVIII, la llegada al trono de los Borbones reforzó el carácter administrativo y comercial de la ciudad. La creación de las intendencias responsables de la gestión de la hacienda real y la apuesta borbónica por hacer de Coruña el principal puerto comercial de Galicia, haciendo tándem con el puerto militar de Ferrol y constituyendo como el Golfo Ártabro como núcleo marítimo del reino, marcaron en buena medida el desarrollo de la ciudad a partir de esta centuria. Si por un lado los austrias beneficiaron administrativamente a la ciudad, por otro la condenaron a padecer su política exterior, especialmente en el siglo XVI, durante la primera mitad del siglo, debido a la guerra con Francia, y ya en tiempos de Felipe II por la guerra contra Inglaterra, que conllevó en el año 1589 el asedio de las tropas de Drake, que destruirían la pescadería y dejarían maltrechas las defensas de la ciudad alta. La reconstrucción del arrasado barrio de la pescadería y de las mencionadas defensas pudieron haber sido aprovechadas para dotar a la ciudad de una fortificación moderna y de una buena planificación urbana de la pescadería. Sin embargo, se optó por una reconstrucción rápida que permitiera una pronta recuperación de la vida cotidiana de la ciudad. Así lo vemos en el plano de Teixeira, de 1634, o mucho más detallado en el de Santans y Tapia, donde podemos reconocer claramente la ciudad alta, con sus murallas, fortificada, encerrada, el campo de mercado que la separaba de la pescadería, los barrios de las Atochas y Santo Tomás, el arrabal de Santa Lucía, San Roque, Bisma, la zona de Santa Margarita, etc. Es decir, la ciudad no sería muy distinta a esa extensión urbana que se había dibujado en este plano inglés, datado en torno al año 1588. Se cree que podría ser un plano del Golfo Ártabro. Aquí tenemos la ciudad de Coruña, previo al asedio de Drake. Hubo, no obstante, importantes intervenciones e iniciativas hasta mediados del siglo XVII. En primer lugar, la ciudad comenzó un proceso de petrificación con la construcción en piedra y ladrillo de las fachadas de las viviendas. Una de las obras más importantes fue la reconstrucción en un nuevo solar intramuros del convento de Santo Domingo. El convento de Santo Domingo se encontraba frente a la Puerta de Aires, fue demolido por la propia ciudad para que no fuera un lugar desde el cual los ingleses pudieran atacar fácilmente la ciudad alta, y en el momento en que se reconstruye la ciudad ya no se construye extramuros, sino que pasa a ocupar el solar actual dentro de la ciudad vieja. Los trabajos de reconstrucción se iniciaron en 1596 y la iglesia sabemos que estaría terminada en torno al año 1617. También el convento de San Francisco se vio obligado a reconstruir parte de sus infraestructuras. En 1607 se levanta la torre campanario de la iglesia de Santiago. Un año más tarde se inician las obras del Hospital del Rey, que estaría en esta zona de aquí, junto al Hospital del Buen Suceso. Y en el año 1613 se decoraba la fachada de las Bárbaras con el relieve medieval que todos conocemos y la cruz que la preside.
También se refuerzan las fortificaciones, sobre todo los baluartes de Puerta Real, del Cubo Minado y de Santa Bárbara. Una vista complementaria a los planos de Santáns y de Teixeira la ofrecen estas panorámicas, una del diario del primer conde de Sandwich del año 1666 y otra que veremos a continuación de Pier Maria Baldi. Si traigo estos dibujos es porque va a ser sobre la ciudad que vemos aquí reflejada, que se va a construir y van a aparecer las obras de la ciudad del barroco. En el plano del duque de Sandwich podemos ver las defensas de la zona del Parrote, reconocemos el campanario de la Colegiata, la iglesia de Santiago quedaría aquí en el pliegue del diario, vemos aquí un conjunto alargado que podría ser el que componen la Casa de la Moneda, el convento de Santo Domingo y de Santa Bárbara, esta torre elevada que posiblemente fuera del convento de San Francisco, y ya hacia la izquierda de la imagen la pescadería. Mucho más detallado es el plano que el dibujo, la panorámica de Pier Maria Baldi. Aquí la verdad es que por cuestiones del tamaño no se ve muy bien, pero bueno, vemos la extensión de la pescadería con el frente de tierra, la zona de los cantones. Aquí estaría la iglesia de San Nicolás, un poco más abajo la iglesia de San Jorge, que estaba donde está hoy el Teatro Rosalía. El espacio libre entre la pescadería y la zona alta con el campo del mercado, y la Colegiata, la iglesia de Santiago, posiblemente Santo Domingo, San Francisco, los hospitales, el castillo de San Antón. Como decía, sobre esta ciudad es donde van a aparecer las primeras intervenciones del barroco. Las intervenciones barrocas, las intervenciones de tipo urbanístico, van a presentar dos tendencias que podemos calificar de prácticamente contrapuestas. Por un lado, la más tradicional, apegada al vocabulario barroco tradicional, que es la que encontramos en los edificios religiosos, y otra mucha más cosmopolita, clasicista, afrancesada y próxima al futuro lenguaje neoclásico, que es la propia de los ingenieros militares que trabajaron para los gobernadores, que van a ser los verdaderos promotores de la futura ciudad de comercio que estudió en su momento Alfredo Vigo Trasancos. A lo largo de este periodo tuvieron lugar intervenciones prácticas, intervenciones menores, como la construcción del andén de Santa Lucía, el claustro de las Clarisas de Santa Bárbara, a partir de unas trazas de Domingo de Monteagudo, el cuarto de celdas conocido como el pabellón inglés, o el archivo de la iglesia de Santiago. Sin embargo, nos vamos a centrar en obras que tuvieron una mayor entidad, seleccionando también por cuestiones de tiempo. Ya desde el siglo XVII, los gobernadores de Galicia van a actuar como verdaderos impulsores de las mejoras urbanísticas y de las infraestructuras de la ciudad de A Coruña. Una de las primeras y más significativas fue la restauración de la Torre de Hércules, impulsada por el duque de Uceda en el año 1682, que con la construcción de una escalera interior de madera y un balcón para el vigía, recuperaba la función de vigilancia del puerto. Acabada esta intervención en el año 1684, los cónsules de Flandes, Holanda e Inglaterra propusieron al gobernador la construcción de dos torrecillas con faroles en la cima del edificio, manteniéndolos durante 10 años a cambio de percibir un nuevo impuesto que debían pagar los navíos que atracaban en cualquier puerto de Galicia. El gobernador aceptó y con la construcción de estas torres se recuperaba para el Castillo Viejo, que era el nombre que le daban a la torre, la función original de faro. Una intervención que era una apuesta por las funciones comerciales del puerto coruñés, que se vieron respaldadas e impulsadas por el establecimiento de buques correos entre Falmouth y la ciudad en el año 1689. Este sería el arranque definitivo del futuro puerto comercial de A Coruña, que se va a consolidar en el siglo XVIII con los Borbones. En todo caso, hay que esperar a la llegada de los Borbones para encontrarnos con gobernadores realmente interesados en dotar a la ciudad de la imagen que correspondía como sede de las principales instituciones del reino, posición que se reforzó tras el cambio dinástico y como enclave administrativo y militar.
Con los Borbones se impulsó la renovación de infraestructuras y vías de comunicación y se implementaron intervenciones orientadas a una planificación urbanística mucho más racional. Una de las primeras medidas que tomaron, ya en el siglo XVIII, fue la construcción de cuarteles para alojamiento de las tropas, que entonces andaban repartidas entre casas particulares, el Castillo de San Antón, el Hospital de San Andrés y la antigua Casa de la Moneda, que fue rehabilitada para cuartel en 1740. La primera construcción fue la del cuartel de San Francisco, en la temprana fecha de 1703, aunque esta obra va a tardar en llevarse a cabo y se va a finalizar unas décadas más tarde. Otro de los problemas que abordaron desde la Intendencia fue el abastecimiento de agua de la ciudad, para lo cual se diseñó el acueducto de San Pedro de Visma. En el siglo XVIII el Ayuntamiento detectó la necesidad de mejorar el abastecimiento de la urbe. Por entonces la pescadería contaba únicamente con dos fuentes, la de San Andrés y la del Mercado, que estaba situada frente a Puerta Real y que recibía el agua de los acueductos de los manantiales de Nelle y Bioño. Por este motivo, el 11 de julio de 1722, acordaron proponer al Intendente General del Reino, desde el Ayuntamiento, como decía, la construcción de un nuevo viaje de agua. La propuesta suponía que había que ir a reconocer los nacimientos de agua cercanos, seleccionar aquel que pudiera garantizar un abastecimiento perpetuo de agua y diseñar el proyecto. 10 días más tarde obtenían respuesta del intendente Rodrigo Caballero Yáñez, que había inspeccionado los manantiales junto con el ingeniero jefe, Francisco Montaigú, verificando que las fuentes, además, solamente eran capaces de abastecer al 30% de la población, cubrir el 30% de la demanda de agua que tenía la ciudad. Ante esta deficiencia, el intendente informaba que debía buscarse, y cito, un copioso caudal de agua de buena calidad, con bastante peso, para traerse a esta ciudad, aunque fuese de una legua de distancia, ya que era preciso poner fuentes en todas las plazas y parajes públicos de la ciudad y de la pescadería, cuya población es más numerosa. Propone construir una gran cisterna y desde ella distribuir el agua a las distintas fuentes públicas, incluyendo una en el puerto para abastecer a los buques. La ciudad acordó invertir todos los caudales públicos, con excepción de aquellos correspondientes a la manutención de los cuarteles, en la construcción de la nueva traída. Tras consultar Montaigú con distintos ingenieros las trazas del proyecto, se elige el manantial de San Pedro de Visma para traer el agua y la obra del acueducto sale a subasta el 31 de octubre de 1722, recayendo el remate en Fernando de Casas y Novoa y el maestro de obras de San Martín Pinario, Fray Francisco Velasco, un monje benedictino. La intención de la corporación municipal era finalizar las obras en el plazo de un año, pero la falta de fondos obligó a distintas paralizaciones y los trabajos no se concluyeron hasta el año 1726. El acueducto de Visma sigue un modelo tradicional propio de los viajes de agua de época moderna. Se captaba el agua en un manantial, se conducía por gravedad a través de cañerías sobre muros elevados de piedra para ir canalizando el agua y con distintas arquetas de decantación. Otra de las preocupaciones de la corporación municipal y de los intendentes del reino consistió en mejorar las infraestructuras del puerto coruñés, que a comienzos del siglo XVIII carecía de unos muelles adecuados para un comercio activo y simplemente se conformaban con las rudimentarias estructuras de los embarcaderos del Cantón de la Sardina y del Cantón de la Leña, es decir, Cantón Pequeño y Cantón Grande. Entre 1723 y 1736 se diseñaron 3 proyectos orientados a dotar al puerto de A Coruña de las infraestructuras propias de un puerto comercial moderno, al tiempo que se modernizaba el sistema defensivo de la urbe. El primero de estos proyectos fue el más ambicioso de todos, diseñado de nuevo por Francisco Montaigú. Implicaba una compleja ampliación urbanística de la ciudad, con la construcción de este gran frente de tierra que obligaba a destruir una parte del barrio de la Pescadería, un gran relleno y la construcción de unos nuevos barrios para la pescadería.
Obviamente lo ambicioso de este proyecto lo hacía muy caro y se descartó. 3 años más tarde, el mismo Montaigu da una segunda propuesta. Ahora se lleva la defensa, mucho más modesta, del frente de tierra hacia una zona sin construcciones y propone este diseño semipoligonal con 3 muelles divididos simétricamente por un espigón, donde el terreno que se gana al mar va a ser mucho menor y por tanto reduciendo el coste. Aún así, el proyecto no sale adelante y en 1736 se da una nueva propuesta que Alfredo Vigo Trasancos atribuyó a Juan de la Ferrier, que de alguna manera combina los proyectos anteriores. El frente de tierra menos invasivo y sin tanta destrucción de casas, el corte semipoligonal y la construcción de unas nuevas manzanas que regularizan el frente portuario de la ciudad. De nuevo, este proyecto se desecha y en el año 1740 el capitán general, que por entonces era el conde de Eitre, insta a la corporación municipal a que repare los andenes para de esta forma pues mejorar la infraestructura aunque fuera mínimamente. Finalmente lo que se hace es duplicar el ancho de los andenes, una obra sencilla que va a correr a cargo del arquitecto ingeniero Juan Vergel y del maestro de obra de la ciudad Antonio Vázquez de Seijas. Reconocen el andén, proponen esta ampliación, simplemente lo que hacen es allanar el terreno, enlosarlo, se construye un petril y un muro en talud. La obra abarcaba desde la calle Alameda hasta, sería el Cantón Pequeño, Cantón Grande, con el embarcadero en el centro, en la desembocadura de Santa Catalina, y en el momento en que se emprenden las obras se decide hacer una ampliación que va a diseñar Juan Vergel hacia el frente de tierra. A pesar de las ambiciones urbanísticas orientadas al refuerzo de las fortificaciones y para crear un gran puerto comercial, o incluso mejorar el diseño urbanístico de la pescadería, la obra más significativa de cuantas promovieran las autoridades civiles coruñesas en los siglos XVII y XVIII, o hasta mediados del XVIII, mejor dicho, fue la construcción de su propia sede, el Palacio de la Real Audiencia y del Capitán General. Ya hemos mencionado que la audiencia se instaló definitivamente en la ciudad en 1578, pero va a itinerar por distintos inmuebles hasta que en 1607 y 1640 se instale en 3 dependencias en un solar que es donde se levantó finalmente el Palacio de la Capitanía, unas casas que acabaría comprando el monarca. En todo caso, eran casas adaptadas a la función de Real Audiencia, sede de la Capitanía. No era un palacio propio y desde luego no daba la imagen de poder que debería dar la sede de estas instituciones, que no eran ni más ni menos que la representación del rey en Galicia. En 1736, las conocidas como casas reales y palacios se encontraban en muy mal estado, y un año más tarde se informa al rey de esta condición, señalando que el deterioro era tal que la única solución posible era su reedificación. Felipe V se da por enterado, responde en el año 1735, pero 3 años más tarde es preciso desalojar los inmuebles, ya que estaban en muy malas condiciones y no se habían iniciado tan siquiera las obras. Las obras incluso tardarían 10 años en emprenderse. El 31 de diciembre de 1747, el ingeniero Juan Vergel firmaba el proyecto del palacio, que tarda unos 6 meses en ser aprobado por Fernando VI. Entre los meses de julio y agosto de 1748 se demuelen las antiguas casas, en septiembre se contrata al asentista de la obra, que va a ser Julián de la Dehesa y España, en noviembre se pone la primera piedra y en diciembre parece ser que estaba lista la cimentación. Sin embargo, el proyecto de Vergel no convence al capitán general, el conde de Eitre, ya que las estancias de su residencia no gozaban de las condiciones que él creía debía tener su vivienda. Esto obliga a variar el diseño del inmueble, que pierde las 2 torres, pero va a ganar un tercer piso y que va a reorganizar totalmente la fachada y el diseño general del inmueble. Tras la muerte de Vergel,
en el segundo semestre de 1750, el responsable de los trabajos fue Francisco Llobet, bajo cuya dirección las obras avanzan a buen ritmo hasta el año 1753. En este momento vuelve a haber un problema de fondos y desde entonces va a haber que esperar otros 10 años para que el proyecto del edificio se vea concluido. El proyecto final suprimió las torres, como decía antes, iguala el cierre superior. Se resalta el valor del cuerpo central, que antes no estaba destacado. Se va a añadir este frontón semicircular que acoge el reloj y el escudo real sostenido por dos leones rampantes, y va a tener un carácter mucho más palaciego que los dos cuerpos inferiores, que son las oficinas de la Real Audiencia. Se incluyen balcones, destacando el balcón central. Se va a disponer toda una serie de montantes sobre los vanos, sobre las puertas, incluso unos pequeños frontones aquí y aquí, partidos, que albergan, que acogen en su interior un escudo real, un escudo del reino, perdón, y posiblemente un escudo de la ciudad. Y se va a aligerar el cuerpo superior, se elimina el almohadillado, que se sustituye por unas pilastras, es decir, se le va a dar toda una imagen más sobria, pero también con el carácter representativo que requería la sede del poder político, militar y jurídico del Reino de Galicia. Como era de esperar en una obra diseñada por ingenieros militares, el edificio se aleja estéticamente del barroco autóctono, destacando su carácter afrancesado, que, como resaltó Vigo Trasancos, permite ponerlo en relación con proyectos castrenses y hospitalarios construidos en Francia en el siglo XVII, sobre todo durante el reinado de Luis XIV, mencionando incluso el Hospital de los Inválidos de París. En todo caso, es un estilo barroco, pero no es nuestro barroco, ¿no? Con una sobriedad que puede contrastar con los ejemplos que vamos a ver a continuación en la arquitectura eclesiástica, pero que no deja de ser una muestra de arquitectura barroca. Además del Palacio de Capitanía, se construyó la Cárcel Real ya entre 1758 y 1760, que va a ser un edificio funcional, sobrio, y que se va a levantar en un solar contiguo al palacio y unido a él a través del arco que vemos aquí. Junto al patrocinio de obras por parte de las administraciones, la ciudad de Coruña también conoció iniciativas de arquitectura civil privada. El ejemplo más significativo lo constituye el Palacio de Antonio Zuazo de Mondragón, que era capitán de milicias, fue un hombre de negocios y también un especulador urbanístico, que se hizo con un gran solar en la esquina entre la calle de San Andrés y Torreiro. Se trataba de un palacio de 2 plantas y con un jardín posterior de unos 800 metros cuadrados, que muestra una clara filiación con la arquitectura civil compostelana, con los palacios barrocos de Santiago. Destaca por su carácter horizontal, el carácter horizontal de las fachadas, y el cuerpo central con la puerta principal y ese balcón destacando sobre el resto del edificio. Presenta un carácter más abierto que los palacios barrocos de Santiago, es decir, los vanos son mucho mayores, con estas puertas balcones, pero en todo caso sigue los modelos de los palacios de Santiago. De hecho, algunos autores lo han atribuido a Fernando de Casas, pero se desconoce quién daría el proyecto, que se data de en torno al año 1715. Tampoco sabemos cómo era su distribución interior, pero hay algunas descripciones y entendemos que atravesando la puerta principal se llegaría a un amplio zaguán, posiblemente con una arquitectura, con una escalera noble, y después contaba con las tradicionales piezas, la parte baja para almacenaje y vivienda de los criados, y la planta superior con salones, gabinetes, comedor, dormitorios, etcétera, un oratorio incluso, que eran lo propio de este tipo de arquitecturas. De ejemplos de arquitectura civil conservamos la Casa Martelo, que hoy es sede del Conservatorio de Danza de la Diputación, aunque es un ejemplo mucho más sobrio y más modesto que el Palacio de Zuazo y Mondragón, y hemos perdido edificios como la casa número 1 de la calle del Ángel, que es otra muestra del influjo que tuvo la arquitectura civil de Santiago sobre la arquitectura civil coruñesa.
Como ya he señalado, las principales huellas del barroco de la ciudad herculina se las debemos a las obras financiadas por las instituciones eclesiásticas, a pesar incluso de la escasa presencia clerical que había en la urbe si comparamos con otras ciudades gallegas. De hecho, las primeras obras que podemos calificar como barrocos ya se encontraban en la ciudad en el momento en que se realizaron las panorámicas que vimos antes, y me refiero al amueblamiento de la antigua y desaparecida iglesia del convento de Santo Domingo, que correspondió a Bernardo Carrera y que contaba con imágenes de Mateo de Prado, como es el caso del altar de la capilla mayor o la sillería del coro. No obstante, la primera obra en la que me voy a detener es la capilla del Rosario, que se levantó en el brazo sur de la iglesia, del transepto de la iglesia de Santo Domingo. Se construyó para honrar a la patrona de la ciudad. Los trámites para su construcción se inician en el año 1674 y fue levantada, como reza la inscripción, en el año 1676 por la Cofradía del Rosario, aunque una inscripción desaparecida decía esta capilla es propia de la muy noble y muy leal ciudad de La Coruña. Se trata de una capilla de arquitectura elegante, muy clasicista, con una planta cuadrangular, con cubierta con una cúpula gallonada y que se amplía hacia el este con el ábside que acoge el presbiterio. La cúpula sobrepechina descansa sobre estas pilastras con acanaduras y Fernández Gasalla la atribuyó en su momento al arquitecto que estaba trabajando en Santiago, aunque era de origen salmantino, José Peña de Toro, aunque no hay constancia de que estuviera en la ciudad, con lo cual si las trazas eran suyas, habría sido dirigida o levantada por un segundo maestro. En todo caso, el carácter 100% barroco de la capilla lo aporta el retablo que fue diseñado por Domingo de Andrade. Se ejecutó entre el año 1685 y 1688 y el entallador elegido fue Alonso González. Se trata de un retablo con un único cuerpo y con un ático semicircular adaptado perfectamente al perfil de la bóveda del presbiterio. Destaca por sus columnas gigantes salomónicas, con la calle central, con el sagrario, el camarín hornacina para la Virgen del Rosario y en el ático la escena de la Visitación. Aquí tenemos un detalle del camarín de la Virgen y la escena de la Visitación que culmina el ático. La decoración de zarcillos y racimos de uva, las sartas de frutas sostenidas por cintas, la presencia de querubines o incluso estas tarjas que son con esas hojas carnosas, son 100% características del estilo de Domingo de Andrade en su obra en madera. Y se cree, o que se puede inspirar, en el retablo mayor de la iglesia de San Agustín de Santiago. Complementando la decoración, se disponen dos imágenes de las virtudes cardinales, aquí la fortaleza y en este lado la templanza. El siguiente ejemplo de arquitectura barroca de la ciudad, avanzando cronológicamente, lo encontramos en la actual parroquia de San Jorge, que se ubica en el templo del desaparecido convento de la Compañía de Jesús y que fue diseñada por Domingo de Andrade y con una intervención posterior de Fernando de Casas y Novoa. Los jesuitas se instalan en la ciudad a raíz de una misión popular que llevan a cabo en 1673. Primero van a estar provisionalmente en el Hospital de San Andrés, que por entonces estaba en estado de semiabandono, y en el cual van a habitar hasta que consiguen encontrar un solar para levantar su convento, una tarea que les llevó nada menos que 28 años. En 1682 la comunidad empieza a adquirir solares en el campo del Mercado, que era un punto estratégico entre la pescadería y la ciudad alta. Las trazas del convento se le solicitan a Domingo de Andrade en 1690, pero las obras se van a dilatar hasta el año 1693, ya que la ubicación provoca recelos en el capitán general, el conde de Puño en Rostro. Deben esperar a que llegue un nuevo capitán, en este caso adepto a la Compañía de Jesús, el conde de Palma, para conseguir el permiso real y así poder dar inicio a las obras. No obstante, todavía tardan 2 años más
hay que esperar hasta 1695 para que se abran los cimientos, y van a avanzar con lentitud debido a la falta de fondos. La comunidad no se instala en su nueva casa hasta el año 1701, y aún así sabemos por un informe de 1727 del ingeniero Francisco Montaigú que, y cito, no se dio el lleno a la planta del colegio, ni se construyó por la penuria presente la iglesia. Es decir, la iglesia estaba diseñada, estaba trazado su contorno, se sabía dónde se iba a levantar y posiblemente la planta que iba a tener, pero todavía no se había dado inicio a su construcción. De hecho, para que se levantara la iglesia habría que esperar todavía 10 años más, ya que se construye entre 1737 y 1766, y en este momento se llama Fernando de Casas y Novoa, discípulo de Domingo de Andrade y maestro de obras de la catedral, para que se haga cargo de las obras del templo. Como señaló Vigo Trasancos, queda la duda de saber hasta qué punto Casas fue fiel a los diseños de Domingo de Andrade y que introdujo suyo. Hay ciertos elementos que sí permiten, o que sí son vinculables a las características y al hacer de Fernando de Casas y Novoa. Por ejemplo, estos son los planos que da en el año 1737 Casas. Y aquí, viendo el interior del templo, nos encontramos que el uso de pilastras cajeadas monumentales, con este orden pseudodórico, si acaso se aprecia mejor aquí, esto es característico de Casas, el uso de 3 registros con los arcos, las celosías de la tribuna y las ventanas bajo los lunetos, la propia bóveda con lunetos es muy característica de la arquitectura de Fernando de Casas. Sin embargo, también hay otros elementos que escapan a su forma de hacer, incluso a la de Domingo de Andrade, como es el nartes que sustenta el coro, o la propia fachada del templo. En todo caso, el modelo seguido para el alzado se inspira en una de las láminas del tratado más empleado por los arquitectos del barroco español, el arte y uso de arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás, y que el propio Fernando de Casas va a usar repetidamente en sus distintos trabajos. En cuanto a la fachada, se ha vinculado a uno de los últimos arquitectos del barroco compostelano, Clemente Fernández Sarela, por ese gusto ecléctico que aflora en ella. Sin embargo, hay otros elementos relacionables con la arquitectura compostelana, incluso con el propio Fernando de Casas. Vigo Trasancos pues relaciona el diseño, la estructura con la iglesia de San Salvador de Vilanova de Lourenzá, o con la fachada de la iglesia de la Compañía de Ourense, que fue diseñada por Fray Plácido Iglesias bastantes años más tarde, o incluso con el proyecto de Simón Rodríguez para la fachada de la iglesia de San Francisco de Santiago. En todo caso, la fachada que vemos hoy tampoco responde al diseño original, ya que se fueron añadiendo la torre del Evangelio, o incluso el remate, que como vemos aquí había quedado a medio hacer y era distinto a como lo vemos hoy. La torre y el remate se construyen a partir del año 1837, que es el momento en el que la parroquia de San Jorge pasa a instalarse en la iglesia de los jesuitas. Los jesuitas habían sido expulsados de los reinos españoles en el año 1767, desde entonces había quedado vacía, y en el año 1837 se convierte en parroquia. Va a ser ya siendo parroquia cuando se remodele el frente para darle ese carácter simétrico que conocemos hoy. Otra obra que vamos a vincular y que debemos vincular a Domingo de Andrade es el convento de las Capuchinas. El convento de las Capuchinas se fundó en el año 1676 por iniciativa de doña Catalina de Estrada y Salazar. Su idea era que fuera un refugio de doncellas y viudas pobres, y que contaba para ello, para su fundación, con 4 madres, cito, 4 madres de toda virtud y prendas que den principio a la fundación, y también con una oferta que doña Antonia Prego, sierva de Dios, ha dejado para este fin, que es una casa en Las Maravillas y otros medios. Según las crónicas del convento, la primera intención de Catalina de Estrada era fundar una casa de carmelitas.
Para ello se dirigía a Roma en peregrinación, pero se detiene en Madrid y allí las madres del convento de la Purísima Concepción la convence para que funde una casa de capuchinas, llevándose a varias religiosas de la comunidad. En la primavera de 1677, algunas hermanas acuerdan trasladarse a Coruña, pero por distintas circunstancias el viaje se tiene que aplazar hasta el año 1683, que es cuando se instalan en la Casa de las Maravillas. Este nombre de Casa de las Maravillas viene por su proximidad a una capilla de Nuestra Señora de las Maravillas que había en esta zona. Las primeras instalaciones del cenobio se construyeron, como declaró Fernando de Casas en su informe, a retazos, buscando la habitabilidad mínima de la comunidad. La iglesia, sin embargo, la tenemos aquí, se inicia en el año 1688 según los diseños de Domingo de Andrade, que dice que se encarga de esta fábrica por su devoción y sin interés ninguno, es decir, la diseña gratis. Se trata de una iglesia de planta de salón, con presbiterio rectangular, destacado, un tramo cuadrangular, cupulado, y todo cubierto por una bóveda de cañón con lunetos, de los cuales dos se van a abrir para acoger los retablos. El alzado se va a articular con estas pilastras gigantes, del gusto del barroco compostelano. Y el diseño recuerda en parte a la capilla de la Venerable Orden Tercera que diseña Domingo de Andrade en Santiago, y también con estos nichos abiertos en los tramos de la nave al diseño que había dado Fernández Lechuga para la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Santiago, en la iglesia de Santo Domingo de Bonaval. El templo se consagra en el año 1707, pero faltaba todavía por levantar la fachada, cuyo diseño, sin embargo, va a recaer sobre Fernando de Casas y Novoa, que va a ser el responsable de construir las dependencias definitivas del convento. En el año 1715, el arzobispo Monroy firma un contrato con el arquitecto para la rehabilitación del inmueble, y en ese señala que el convento, y de nuevo cito, es de mucha edificación y pasa de 32 años que está empezado, y por las muchas estrecheces de este reino y falta de limosnas no se había podido perfeccionar, y las religiosas no pueden tener toda la observancia que pide su regla, es decir, el convento no estaba preparado para una buena y correcta habitabilidad de una comunidad religiosa. En 1719, bajo la dirección de Casas, se había demolido parte de las antiguas dependencias conventuales, y según el informe del arquitecto, todo lo construido era sin orden, nacido de haberse ido trabajando desde el principio, desde la fundación, a retazos, como aún al presente se conoce en la parte de la vivienda que está existente. En cuanto tenían fondos, pues construían algún elemento de necesidad. El diseño de casas para el nuevo cenobio lo conocemos gracias a estos planos que fueron localizados por Fernando González y que son unas copias de los originales, están datados en 1719 y serían unas copias de los originales del año 1715. En el informe, Casas dice que todas las celdas y oficinas que tenía sin más adelantamiento que el de ponerles conforme arte, en mejor positura y proporción para la observancia, la observancia religiosa, es decir, conservan lo fundamental, el número de celdas, y únicamente añade el pórtico de la iglesia para más decencia de ella, sería esternartes de entrada, una solana correspondiente a la parte interior del convento hacia la huerta que se había de hacer con el largo de sus murallas, y las viviendas para el padre director y hermanos donados que sirven a dicho convento. La solana estaría, esto es la huerta, posiblemente esta zona de aquí, y esta es la vivienda del vicario. No obstante, la obra implicaba la reconstrucción de la fachada del convento, su puerta principal y la portería. La fachada principal debía de ser de cantería, mientras que las restantes se levantaron en mampostería de pizarra, que estaría recubierta. La puerta principal la describe adornada con sus pilastras, cornijamenta y remates, y el escudo con las armas del ilustrísimo señor don Fran Antonio de Monroy, y las ventanas a los lados adornadas con sus marcos de moldura y reja balaustrada de fierro, y toda la fachada ha de rematar con cornija hasta la muralla del jardín. Casas y Novoa toma la obra el 13 de abril de 1715,
gozando con un plazo de 4 años y medio para la conclusión de los trabajos, que sin embargo, debido a las estrecheces financieras tan habituales, se va a prolongar bastantes años. En 1982, la comunidad de monjas capuchinas abandona el convento coruñés para instalarse en Santa Cruz de Lians, donde habita hoy, y el inmueble barroco se demuele para levantar en su lugar el Museo de Bellas Artes, quedando únicamente en pie la iglesia y la fachada del convento, que como vemos efectivamente se construye en piedra de cantería. La fachada además responde a la descripción que da el informe de casas, el proyecto de casas, ¿no? Con sus pilastras, las centrales prolongándose hacia esa peineta barroca, y la única diferencia respecto a lo mencionado sería el escudo. No se ponen las armas de Monroy, que por entonces ya había fallecido, y se opta por colocar el escudo de la Orden Franciscana. El modelo seguido por Casas es de nuevo Fray Lorenzo de San Nicolás. La iglesia se completa con la construcción de su amueblamiento, de sus retablos, que son muy interesantes, ya que son dos piezas anómalas. El retablo lateral, el de la Transfiguración, ya no se encuentra en la iglesia, sino que fue llevado por la comunidad al convento de Lians, de Oleiros, pero sí tenemos el retablo mayor. El retablo mayor se desconoce su autoría y su fecha, pero posiblemente se trate de una de las piezas de transición entre los retablos barrocos, mucho más movidos en su arquitectura, y los retablos ya neoclásicos. Se debió de construir en torno al año década de 1730 o 1740, y se han propuesto para su diseño autores tan dispares como Fernando de Casas, Manuel de Leis, Fray Manuel de los Mártires, o incluso por unos dibujos que conservamos, podrían haber sido diseñados por un maestro de obras franciscanos que era Fray Ignacio Fontecova. Otro templo, en este caso levantado en la década de 1740, otra de nuestras muestras del barroco gallego, es la iglesia parroquial de San Nicolás. A pesar de que se ha perdido el libro de fábrica de la iglesia entre 1704 y 1749, el estilo arquitectónico ha llevado a atribuirla a Simón Rodríguez. La profesora Folgar de la Calle, que es especialista en este arquitecto, identificó en la arquitectura de la iglesia de San Nicolás las características propias de las obras tardías de Rodríguez, atribuyéndole las trazas. Se trata de un templo de una única nave, con 3 tramos a los que se abren las capillas laterales, presenta un crucero muy destacado en planta, un tramo intermedio y finalmente el presbiterio. El hacer de Rodríguez lo localizamos clarísimamente en la decoración de placas recortadas, tanto dentadas como semicirculares, y presenta la particularidad de que la ornamentación va aumentando conforme nos vamos acercando a la cabecera del templo, al altar mayor. Así, en el crucero empezamos a encontrar todo ese lenguaje ornamental de Simón Rodríguez, con volutas en C, algunas de ellas entrelazadas, esas placas semicirculares, con los contrastes lumínicos de volúmenes generados por los volúmenes de la propia decoración, que llevan a relacionarlo con el diseño de Rodríguez para la capilla del Santo Cristo de Conxo en Santiago. En el año 1744 se debía de estar trabajando en las bóvedas del templo, y para entonces Simón Rodríguez estaba ya bastante enfermo y estaba retirado y apenas se desplazaba de Santiago. En este momento la profesora Folgar cree que habría sido relevado por uno de los arquitectos de su órbita, Clemente Fernández Sarela. La decoración que encontramos en el intradós de los arcos es muy similar a la de las bóvedas del archivo de la Catedral de Santiago, que fue una obra dirigida por Lucas Ferro Cabeiro, que entonces era el maestro de obras de la catedral, pero donde colabora Clemente Fernández Sarela. Y es en esta colaboración donde Folgar de la Calle cree que habría sido Fernández Sarela el que habría venido a Coruña para continuar con las obras de la iglesia de Santiago, haciéndose el cargo de la finalización de las techumbres. Por las noticias del libro de fábrica se sabe que en 1749 la nave y la capilla mayor estaban ya concluidas,
Y a partir de esta fecha la única alusión que hacen a las obras menciona la obra nueva que se hizo en dicha iglesia a cargo de don José Martínez Celis y don Alberto Ruibal, maestros arquitectos. Según Folgar, se habían encargado de levantar la cúpula del crucero, que sería el último elemento de la iglesia. En todo caso, estamos siempre encontrándonos con maestros compostelanos y con una afiliación compostelana para todas estas arquitecturas más tradicionales financiadas por las instituciones religiosas. De hecho, sabemos que Simón Rodríguez estaba en Coruña en la década de 1740, ya que en el año 1743 se le encomienda el diseño de la capilla de la Venerable Orden Tercera. La Orden Tercera de San Francisco decide reconstruir su capilla, que estaba entonces adosada a la iglesia franciscana. Se trata de un espacio muy sencillo, un cuerpo rectangular al que se accede a través de un zaguán que comunica con la vicaría y con una sala de reuniones, etcétera, para la cofradía. Es un templo que se construye en mampostería recubierta y donde solamente vamos a encontrar elementos de cantería en los vanos y en las embocaduras de los retablos laterales. Todos estos diseños nos llevan de nuevo a Simón Rodríguez, aunque encontramos algunos elementos ajenos a su lenguaje, como son estas placas menudas. Y esto es porque la capilla se construye en dos etapas. Una primera bajo la dirección de Simón y una segunda etapa a partir de 1747, donde José Vidal y José Lorenzo van a actuar como maestro de obras y aparejador respectivamente. Estos serían los que incluyesen estos cambios, estas placas menudas y muy alargadas que no tienen nada que ver con esas placas tan voluminosas que acabamos de ver en la iglesia de San Nicolás. Los retablos que decoran la capilla, estos retablos laterales, también se han vinculado con el estilo de Simón Rodríguez. Sin embargo, la poca activación de la arquitectura, es decir, esos pocos entrantes y salientes que presenta el retablo, ha llevado al profesor Folgar a considerar que o bien no responden a un diseño de Simón o habrían sido realizados por unos arquitectos que no estaban familiarizados con su lenguaje arquitectónico. El retablo mayor, sin embargo, es una pieza barroca que procede de la capilla precedente y que, debido a las nuevas dimensiones de la capilla, va a tener que adaptarse al espacio del cierre, al espacio del testero. Se van a incluir unas placas laterales para aumentar su ancho y después otras pequeñas piezas que podemos ir identificando como estos cilindros, este tipo de herrajes son característicos también del vocabulario de la arquitectura en madera del barroco del XVIII, o incluso algunos elementos de los basamentos de las columnas, igual que ese camarín con querubines que acoge ahora mismo la imagen del Salvador y que es muy parecido al que veíamos en el retablo de las capuchinas. La última obra barroca que va a conocer la ciudad de La Coruña es la iglesia de Santo Domingo. En el año 1762, el general de los dominicos, Fray Tomás de Boixadors, ordena a la comunidad coruñesa que comience las obras de una nueva iglesia, demoliéndose la construida intramuros entre finales del 16 y comienzos del 17. Las trazas se debieron dar ese mismo año y los trabajos se sabe que comienzan hacia el año 1763, pero la obra no se va a concluir hasta el año 1787, una fecha realmente tardía para una obra barroca. El templo lo diseña un arquitecto dominico, Fray Manuel de los Mártires, que era maestro de obras del convento de Santo Domingo de Bonavall. Por entonces Mártires gozaba de una muy buena reputación en el arzobispado, había dejado importantes obras y es normal que el general de la orden recurriera a un arquitecto de la propia orden para que emprendiera el proyecto. Hacia el año 1765 y 1766, las actas consistoriales de la ciudad hablan de la suntuosa iglesia que ya está casi concluida. Sin embargo, los trabajos se van a alargar hasta la década de 1770 y hasta el 87 no se considera ya finalizada con todo su amueblamiento. A la hora de diseñar el edificio, que va a ser una iglesia
con planta de cruz latina. Mártires debe respetar dos espacios, la sacristía y la capilla del Rosario que vimos antes. Ese es un pie forzado con el que tiene que trabajar, y de hecho la iglesia tiene como distintos esviajes desde el interior poco perceptibles, mucho más en el transepto. Va a proponer un alzado muy parecido, aunque digamos que sintetizado, con el que veíamos en la iglesia de los jesuitas, en la iglesia de San Jorge, siguiendo también los modelos de Fray Lorenzo de San Nicolás, y encontramos las características típicas de la arquitectura de Mártires, con esas pilastras gigantes, el contraste entre los elementos sustentantes y los muros, una arquitectura muy limpia donde es el propio elemento estructural el que, digamos, que ornamenta el edificio, la cúpula con placados que va a beber de Fernando de Casas y Novoa, que fue uno de sus maestros. Para la fachada, Fray Manuel de los Mártires se encuentra con un dilema. No hay una correspondencia entre la dirección de la iglesia y la dirección de la fachada del convento, con lo cual tiene que elegir qué dirección va a darle a la fachada, optando por la fachada del convento. Propone un diseño muy sencillo, con esta fachada estrecha, también relacionable con la arquitectura de Fernando de Casas y Novoa, en concreto con el esconce que diseña para la fachada del Tesoro de la Catedral de Santiago. Debió de incluir esta puerta, mientras que esta otra puerta ya sería posterior, de ahí que sea un diseño más estrecho y que no haya sintonía entre las proporciones de la fachada. De hecho, la fachada tiene una realización muy tosca, el resultado es brutalista prácticamente, y el artificio entre la dirección de la iglesia y la dirección de la fachada la resuelve internamente con un zaguán, y externamente la podría haber resuelto bien cubriendo el truco con una peineta, pero tiene que construir la potentísima torre que se va a asentar sobre la propia estructura de la iglesia. Y claro, la torre refleja la orientación del templo, no la orientación de la fachada, y por eso nos encontramos con esta extrañísima torre torcida que no viene sino a sumar pues, lo deslavazado de la fachada de la iglesia de Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo fue la última obra de estilo barroco, como decía antes, que se llevó a cabo en La Coruña. Para la fecha en que se inicia, comenzaba ya a imponerse en toda España una arquitectura clasicista, cuyos parámetros estéticos y formales dictaba desde Madrid la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Coincidiendo con el reinado de Carlos III, entre 1753 y 1788, la ciudad se desarrolló por fin como una urbe moderna y cosmopolita, haciéndose realidad aquellas aspiraciones de puerto ultramarino, primero con la instalación de la Casa de los Correos Marítimos con América en el año 1764, y ya en 1778 gracias al permiso para recibir el tráfico americano. Quedaba atrás, por tanto, la ciudad del barroco, un periodo que artísticamente igual no brilló como en otras ciudades gallegas y que quedó eclipsado por esa ciudad de las luces, pero que sentó las bases del futuro coruñés y de cuya importancia conservamos, como acabamos de ver, unas nada despreciables huellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por esta un placer. Estupenda conferencia tan documentada y también propuesta a través de las imágenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo solo quería agradecerle a la conferenciante pues el relato de esta conferencia, ¿no? Que una doctora de la Universidad de Santiago venga a hablar de Coruña, pues eso siempre nos alegra, ¿no? No sé si a lo mejor esa querencia tiene que ver con el apellido Pita, por estar relacionada con nuestra heroína de aquí, lo cual
Eso. Me da que no, pero queda En bien. todo caso, vale para la imaginación. Una de las cosas que me ha alegrado muchísimo es el escuchar lo que se dilataban las obras, ¿no? Lo cual en este concello, pues bueno, no pasaremos a la historia por la dilatación, por dilatar tanto las obras como ocurría antes. En todo caso, eso, nuestra gratitud por escucharle. Y luego, si hubiera que elegir un edificio, ¿cuál es para usted no sé, el más significativo, con el que se quedaría, o con aquel que representa pues la mayor fuerza del barroco en esta ciudad? Igual el más característico posiblemente sea la iglesia de San Nicolás, pero por esa presencia de las placas que son tan evidentes de Simón Rodríguez, ¿no? Y si no, por supuesto, la iglesia de San Jorge. Sin embargo, a mí me gusta mucho la iglesia de las Capuchinas. No sé por qué, no es la más espectacular, pero el conjunto de la fachada, lo que ha quedado de la fachada del convento, refleja muy bien lo que era un convento femenino, además humilde, como eran las capuchinas, ¿no? De la Orden de San Francisco, siempre a base de limosnas, y sin embargo pues tiene esos retablos maravillosos, que es una pena que se llevaran el retablo de la Transfiguración, porque además es muy interesante la ubicación que tiene ese retablo, que no lo mencioné. Ese retablo está pensado para ser visto por las monjas, porque las monjas tenían el coro aquí, ellas no entraban a la iglesia, entonces por la disposición del retablo, que era aquí, no lo veían apenas, y el retablo ante el que ellas misaban era el de la Transfiguración, o sea que no era una pieza secundaria, aunque fuera una pieza lateral, para ellas era muy importante, casi más que el retablo principal, ¿no? Y este juego de usos y de costumbres me parece muy interesante, y todavía pues tenemos ese recuerdo en la iglesia de las Capuchinas. Gracias. ¿Alguna más? ¿No? Solo una pregunta, Paula. ¿El otro retablo entonces está en Santa Eulalia de Lians? Sí. No, no en Santa Eulalia de Lians, no. Está en el convento que tienen en Lians, en Oleiros. Las monjas se trasladaron a un edificio moderno y tienen una iglesia moderna, pero en un lado está este retablo que se lo llevaron un poco, pues como supongo, de recordatorio, de forma sentimental, pero es que es delante del cual rezaban ellas, o sea que tiene todo el sentido que se lo llevaran. Si querían un retablo era este y no el del altar mayor, que sería ya para los fieles, para la gente de fuera. Muy bien. Estamos programando un ciclo también sobre arquitectura histórica para el año que viene y supongo que contaremos contigo también. Pues muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.